Buenos días, soy Sergio Palau. Bueno, yo no me siento como en casa como ellos. Sí que se siente en casa, muy vergonzoso. Yo no estoy como en el salón de casa, estoy como en otro lado, en la cocina estresado. Yo os voy a explicar desde mi perspectiva, desde mi profesión, que es la de diseñador gráfico, pues cómo se va construyendo el sistema de símbolos de Arasak. Que vais a ver que no tiene nada absolutamente de magia, y esto no es... Ya te está quitando que no. Bueno, va. No voy a parecer falso lo que digo, pero es verdad, ¿sabes? Solo una cuestión de mucho trabajo y muchos años en ello, ¿sabes? Bueno, yo estudié Bellas Artes y terminé en el año 99, estudié en Bilbao, y cuando terminé pues ya había empezado por la pintura, el grabado, cosas más manuales, y una vez que acabé pues me puse de forma autodidacta a aprender lo que son conceptos de diseño gráfico y también pues a aprender a manejar software para diseñar y hacer trabajos profesionales. Esto pues a lo largo de 12 años pues lo he ido combinando con trabajos en estudios de diseño y agencias de publicidad, a la vez como como diseñador independiente y como profesor en una escuela de arte de Zaragoza. Hasta que, bueno, hace 4 o 5 años, pues a través de eso, de un concurso abierto, conocí a la gente del CATEDU, de Alborada, a los que... No tuviste que desfilar ni No, sí, éramos todos hombres, con lo cual no nos deslumbró por su... Fue su trabajo el que nos deslumbró, ¿verdad? Sí, sí. No él deslumbra luego, pero a nosotros no. Sí, bueno, no sé si es porque el presupuesto era muy barato. Sí, bueno, buscaban un diseñador que ya hubiese trabajado con sistemas de pictogramas, y yo en concreto, yo soy de La Rioja y había trabajado para la Consejería de Salud allí haciendo sistemas de pictogramas. Bueno, eso pasa. Sí, pasa. Sí. Bueno, sí quiero decir que actualmente me he juntado con otro compañero y llevamos un año trabajando en un estudio que se llama Bikini. El nombre a la gente le llama la atención. De hecho, se nos une gente a Facebook que yo creo que lo que busca son bikinis, ¿sabes? Que no tiene nada que ver. El Facebook tampoco lo entiendo mucho. Cuando le pregunté por qué se llamaba Estudio Bikini, dice, porque trabajamos 2. Y si trabajáis 3, Bikini. Sí, el caso es que trabajamos 2 y nos gustan las 6. Pues Bikini era perfecto. Bueno, quería comentaros que el trabajo como diseñador gráfico puede estar más vinculado a la publicidad o más a la comunicación, y mi trabajo en concreto está más vinculado a la comunicación. La publicidad igual intenta hacer creaciones más frías y más efímeras, pues yo creo que diseñar es comunicar algo que se quiere transmitir, es dar una identidad única, reconocible y coherente a las cosas, lo que pone por aquí, de darles un valor añadido y sobre todo aportar riqueza, profundidad y comprensión a las cosas. Os voy a explicar qué es para mí Arasak, que ayer, pues, ayer hablando con Esther, no es que me desmontase esta semipoesía o esto que os voy a leer ahora, pero sí que he visto que se ha quedado incompleta. Pero bueno, aún así, ya que está, pues os la voy a leer, que es dibujos para el que no habla, el que no oye, el que no lee, el que no sabe.
Dibujos para entender, para comunicarse, para conocer, para nombrar, para ponerle imagen al mundo, a las acciones, a las personas, a los sentimientos, a las palabras. Un lenguaje visual, descriptivo, sintético, pictográfico, que representa la esencia de cada cosa, de todo. Con él se comunican los que no pueden nombrar con palabras. En la próxima presentación que hagas será más Va evolucionando la poesía. Lo subiré al Facebook para que la vean. Sí. Bueno, quiero explicar que como diseñador gráfico yo veo Arasaka como un sistema de símbolos que no tienen que ver con la ilustración. Porque una ilustración no tiene unas premisas... el trabajo no tiene una intención estética, sino que tiene una función que es principalmente la de comunicar, ¿no? O ayudar para la comunicación. Entonces, como sistema gráfico, pues sus funciones comunicar, tiene una identidad única y reconocible, coherente con los valores que se presupone un sistema de comunicación aumentativa, y su objetivo es ser comprendido por el mayor número de gente posible. ¿Cómo es Arasaka? Entonces voy a explicar lo que antes hablaba José Manuel, por qué es la idiosincrasia, cuál es la idiosincrasia de ese sistema pictográfico. Bueno, la palabra pictograma viene de la palabra imagen griega y grama, que es palabra, pues es perfecto para descriptiva, imagen, palabra. Entonces, desde el punto de vista de diseño gráfico y la accesibilidad, Arasaka es un sistema de símbolos pictográficos para la comunicación aumentativa. Bueno, y ahora os voy a explicar lo que yo creo que, y esto es cómo se ha ido construyendo las características de este sistema de comunicación. En principio, su función es servir de apoyo a las personas con dificultades comunicativas. Comprensión, se cumplen valores como la legibilidad o la comprensión. Cada pictograma se explica por sí mismo y no necesita ir acompañado de palabras ni ser interpretado para su comprensión. Se mantiene una unidad formal en todos los elementos del conjunto creado. O sea, eso significa que existen unas reglas comunes que para la gente que los aprende son imprescindibles. Por ejemplo, el grosor de la línea, la paleta de colores, las proporciones alteradas de los cuerpos. Luego es la síntesis. Son formas sintetizadas y reducidas a su expresión más básica para ser comprensible en cualquier contexto lingüístico o cultural. Arasaka dispone de dos sistemas, uno más descriptivo y otro más esquemático, que corresponden a diferentes niveles de iconicidad, para diferentes necesidades. Luego la flexibilidad, es que el sistema es lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier referente, cualquier palabra que se quiera representar. Y luego la última es la agrupación, o sea, es un sistema que permite la agrupación de pictogramas para crear conceptos más complejos, o sea, pasar de la palabra a la frase. Bueno, os voy a explicar el proceso de trabajo de la creación de un pictograma. Este esquema explica, o sea, yo recibo un concepto, como habéis visto antes en el listado que me manda José Manuel y David, de referentes, que yo cada vez que recibo uno me asusto un montón. Son 250 en 250. Y claro, he dicho 250, pero ahora vais a ver un poco lo que es el proceso de la creación de cada pictograma, teniendo en cuenta todo lo que os he explicado antes de por qué tiene que funcionar dentro de ese sistema, ¿no? Yo recibo un concepto y puedo hacer un dibujo directo. Eso que decía que yo dibujo en el ratón, igual si ahora tuviese que volver a empezar a crear un sistema de símbolos y me dijesen,
no me dicen, tienes que hacer 1000, ¿sabes? Si no tienes que hacer, pues 7000, pues no utilizaría el ratón, por supuesto. No, pero el caso es que, claro, a un pictograma se le exige una exigencia formal que, vamos, que yo con el lápiz pues no se puede alcanzar la perfección para las formas, para que luego tengan una legibilidad realmente, ¿sabes? Y no tengan una intención estética de expresión, ¿sabes? Bueno, pues esa es la razón. Yo recibo un referente, lo puedo dibujar directamente, porque yo tengo en la cabeza cómo se puede hacer, o bien porque me han dado la explicación. Bueno, y aunque me hayan dado la explicación, ahora vais a ver que es mucho más complejo que todo esto, ¿sabes? O puedo hacer un trabajo de investigación, de búsqueda de referentes, sobre todo fotográficos, para encontrar una solución primero de lo que es la línea del dibujo. Luego se haría, yo hago un boceto, luego se haría el dibujo al detalle, luego se hace una capa color, porque como sabéis los pictogramas de la SAC podéis trabajar con ellos en color o en blanco y negro. Se requiere técnicamente trabajarlos de una forma mucho más compleja. Bueno, yo una vez que hago la exportación del dibujo acabado, pues lo envío para evaluar, se hacen las correcciones oportunas con la gente que los utiliza, se vuelve a exportar una vez hechas esas correcciones hasta que llega el pictograma definitivo, y luego pues en muchos casos se hace la adaptación al sexo contrario, el dibujo esquemático correspondiente, etc. Entonces, os voy a explicar, he puesto como ejemplo el concepto jugar al fútbol. Yo recibo la palabra jugar al fútbol. Entonces yo aquí analizo la principal en la escena, porque al final es realizar una escena, no es como dicen, dibujo una botella de agua, pues es mucho más sencillo que, por ejemplo, la acción jugar al fútbol, que requiere una escena. En esa escena lo más importante pues son los jugadores de fútbol. Luego, la pelota de fútbol y el campo de fútbol, para que se haga reconocible el concepto al completo, ¿no? Luego pues hay otras premisas, como que tiene que ser un encuadre reducido para que se entienda mejor la acción. Me pedían que uno de los equipos fuese el Zaragoza. Aunque estamos muy mal, estamos fatal. Luego, aquí sí voy a intervenir. Mira, hace poco ha salido Zapito en Estados Unidos, ¿vale? No sé si lo conoceréis, bueno, lo estamos utilizando aquí en España. ¿Y sabéis la ilusión que hace de repente ver que el autobús que sale en Estados Unidos, el autobús en Zaragoza, en la empresa es Tutsa, que son los autobuses rojos? Yo le dije, pon el 23, que es el que iba yo todos los días al centro de la ciudad, y ver ahí el 23 en Estados Unidos y mira, era el que cogía yo y tal. Pues esto es un poco lo mismo, aprovecharte de dibujar Zaragoza. Bueno, otra cosa importante es la legibilidad de la acción. Ahora vais a ver, yo por ejemplo, pues estaba trabajando con estos referentes y vais a ver que... Sí, pues... Bueno, vais a ver que este dibujado pues tiene una legibilidad mucho menor que si la acción se ve de perfil, ¿sabes? Y luego, pues otra de las premisas que me parecía necesario es mostrar deportividad y no agresión, pues que se mostrase la acción. Entonces, hago bocetos de los dibujos en contorno, de los elementos principales de la acción, que son los jugadores. ¿Ves? Diferentes, y al final, pues aquí como en la esquina derecha veis uno que he descartado por su baja legibilidad, y me he quedado para la acción estos otros dos personajes que me parece que muestran mejor la acción y tienen mayor legibilidad. Una cosa importante, bueno, que ya también sabéis, es que los símbolos de la SAC se disponen dentro de cuadrados. O sea, el pictograma es cuadrado, tiene la misma longitud en alto que ancho.
Luego paso a lo que es el dibujo de detalle, ya empiezo a incorporar a ese boceto lo que es el estilo de Arasaka, el grosor de las líneas, la caracterización de los personajes. Se utiliza el balón que ya existe como pictograma balón, porque ya así la gente que lo utiliza pues ya lo conoce conoce ese referente, pues lo va a interpretar mejor dentro de este otro pictograma también. Luego se dibuja la capa color. El sistema de Arasaka, bueno, como antes ha dicho José Manuel, se basa en 256 colores RGB, pensados para pantalla, pero bueno, también quedan muy bien, muy bonitos impresos. Y por último es integrar la acción en la escena. Pues en este caso con un color verde y la insinuación de las líneas del centro del campo, pues ya nos dan la solución completa del pictograma y la acción jugar al fútbol. Entonces la separación, bueno, eso lo he puesto porque existe otra capa que se llama la capa contorno 2, que está por debajo de la de color, en el caso de cuando queréis exportar el pictograma solo en blanco y negro, y existía, y para que exista toda la información del pictograma que estaba en color, bueno, pues, esto la verdad que no tiene. Luego está la adaptación de sexo. Todos los pictogramas se diseñan para ambos sexos. Y bueno, he incluido aquí otra fase que es como a partir del dibujo descriptivo o de otro concepto directo, pues hago un dibujo esquemático a llegar a un nivel de iconicidad menor. Entonces, pues en este caso, pues este sería el resultado. Pues también tiene un estilo propio que se creó posterior a los dibujos descriptivos, y bueno, pues en algunos casos tienen funciones diferentes, ¿no?, estos dibujos. Bueno, existen cientos de ejemplos diferentes. Y entonces, pues aquí, este es un ejemplo de las 6 soluciones para el mismo concepto de pictograma que existe. Pues su versión en masculino, color y blanco y negro, en femenino y el esquemático. Este tema del femenino es muy curioso, porque cuando empezamos a trabajar nosotros decíamos, cuando tú pongas personas, tienes libertad para poner un hombre o una mujer. No, inicialmente no dijimos, haz un hombre, haz una mujer y haz un esquemático, sino que le dijimos, pues como son pictogramas, pues si en planchar te pones un nombre, pues pon en planchar un hombre. Total que cuando yo lo testaba con una de las niñas, yo le decía, ¿esto qué es? Yo no sé. Digo, ¿cómo lo sabes? Digo, es una plancha. Decía que no. Y decía, ¿y por qué no? Papá no plancha. Es curioso, pero esto es así, ¿no? Entonces dije yo, ostras, pues es verdad, pues es que va a ser total. Y la mamá no pinta, es decir, no pintaba la pared. Teníamos una mujer que era la que pintaba y el papá planchaba, y eso le sonaba a esta, le sonaba a chino. Y pues claro, hubo que evolucionar y hacer que todos los pictogramas tuvieran más, también por lógica, ¿no? Si vas a decir la pintora no sé qué, pues es más lógico, ¿no? Pero inicialmente cuando empezamos a trabajar era muy curioso, porque los niños te decían, no, papá no plancha. Me cago en 10 y tal, ¿no? Entonces hubo que hacer versiones de todo tipo, pero seriamente. Y entonces ahora es verdad que lo que nos ha permitido tener el masculino y el femenino es que podamos formar frases, pues tanto en referencia pues la pintora o el pintor, ¿no? Es verdad que, pero inicialmente no sucedió eso, ¿no? Sí, el pictograma es curioso. La siguiente aquí se muestra el planchar. Ese. El planchar era el hombre, que está en medio, el inicial fue ese. Digamos, tú ves poniendo en función de lo que te parezca, pues un hombre para planchar, una mujer para pintar, y así fue que tuvimos ese problema y hubo que poner hombre para planchar, mujer para planchar, y al final también el esquemático de planchar, ¿no? Pero para que veáis la labor de testaje a veces lo que sale, ¿no? Curioso. Bueno, y como colofón, muestro lo que es el resultado. Para mí, el fin último de todo trabajo de diseño es que sirva y que sea útil a la gente. En este sentido, y después de 4 años de trabajo en Arasaka, me siento muy satisfecho. Su repercusión es mucho mayor, por supuesto, de cualquier otro trabajo
en el que haya participado. Por todo esto, bueno, también quiero decir que esta es mi aportación a un sistema, pero seguro que muchos de los que estáis aquí, porque sois los que lo usáis, lo conocéis mucho mejor que yo. Y creo que es el uso que le da la gente el que hace que sea un sistema vivo como es todo lenguaje. Entonces el día a día lo hace crecer. Y por todo esto pues me siento... Bueno, quiero agradecer a mis compañeros de mesa, de trabajo, a José Manuel, a David, a Esther, por supuesto al Concello de Ailla, a la Asociación por Deleito que nos ha invitado a venir, a toda la gente y el personal que ha hecho que esto sea posible. Y ya está. Muchas gracias.